Muy buenos días, el tema de hoy es consejo. Vamos al libro de Santiago capítulo 1 versos 17 al 19. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Consejo. Aquí a través del libro, del libro del apóstol Santiago encontramos orientación y dirección para un consejo de Dios. Usted sí sabía que para usted y para mí encontrar un consejo, primero debemos ir a la oración, seguidamente confiados en las Escrituras. Y tenemos que mirar a la luz de la palabra cuál es el consejo de Dios para tomar una decisión, para tomar una determinación, para qué es lo que debemos hacer en determinado caso. Pero es muy importante que todo lo tengamos acorde a la oración y acorde a la palabra. También usted y yo podemos pedir un consejo a una persona sabia. ¿Qué es una persona sabia? Una persona temerosa de Dios, una persona de testimonio. Puede ser un líder, puede ser un pastor, puede ser una persona espiritual que esté encaminada en los caminos en Cristo Jesús. Pero siempre, primero, debemos ir a la oración. Segundo, debemos ir a la palabra, que el Señor me hable a través de su poderosa palabra. Y podemos también orientarnos y guiarnos por una persona que conozca de Dios, una persona a través de las Escrituras, una persona que sea de testimonio, líder o pastor o discípulo, una persona en la cual usted vea que es de testimonio. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De Él desciende todo don perfecto. Todo lo que Él ha creado ha sido majestuoso, poderoso, glorioso, y ha sido para el bien de la humanidad, para el hombre. Porque si usted mira, la creación fue sujeta a la voluntad de Dios. Fue creada acorde a la voluntad de Dios, pero Él la creó para usted y para mí, para que usted y yo la disfrutemos. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Que si usted entra a la oración, clama, le pide al Señor, pero le pide también una palabra, Él no va a cambiar esa palabra que le dio a usted por otra palabra. Es que yo creo que Dios se equivocó y esa palabra que me dio no era. Yo creo que Dios se equivocó en el momento que yo oré y le pedí al Señor. No, Dios no se equivoca, porque ahí mismo lo dice, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted y yo entramos en esos tiempos de hábitos espirituales, el clamor, la oración, la intercesión, en esos tiempos de la meditación y el estudio de la palabra, y si es posible acompañarlos con ayuno, encontramos la respuesta del Señor, y es esa respuesta que usted y yo estamos anhelando, pidiéndole al Señor para que Él nos hable en cuanto a una decisión o un consejo para un proyecto, un negocio, un matrimonio, una relación, algo que usted y yo vamos a ejercer o vamos a hacer. Debemos ser direccionados el consejo más perfecto por Dios, direccionados en la revelación del Espíritu de Dios. Pero también podemos consultar con personas sabias de testimonio. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es a través de la palabra que usted y yo encontramos la verdad, la orientación, la dirección, el entendimiento, el discernimiento, el conocimiento de cómo debemos obrar, de cómo debemos hablar, cómo debemos actuar y cómo debemos ejecutar. Porque ahí nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, usted y yo somos primicias de sus criaturas. Somos la creación perfecta de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y si usted y yo actuamos conforme a su palabra y su voluntad, estamos siendo primicias de Dios en todo. Por eso todo consejo que usted y yo necesitemos, debemos primeramente a Dios, a la oración, al clamor, a la intercesión, a la palabra, y pedirle orientación y dirección al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos oriente, nos dé revelación y entendimiento. Si Dios lo permite, podemos consultar con nuestras autoridades espirituales. Dice: por eso, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír. Es muy importante que usted y yo seamos prontos para oír, porque muchas veces somos ligeritos para hablar, ligeritos para tomar decisiones, ligeritos para enfrascarnos en situaciones, en problemas que no necesitamos, ligeritos para tomar proyectos y negocios en los cuales, sin haber consultado con el Señor, los tomamos y muchas veces venimos a deshonra, fracaso y muchas veces a palabras o ataduras. Dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Increíble cómo el Señor nos habla a través de este libro del apóstol Santiago. Tardo para hablar, o sea, hay más sabiduría en escuchar. Y ojalá escuchar lo que el Espíritu de Dios nos dice. Usted y yo podemos pedir consejos, sí. Y ojalá esos consejos los llevemos a la oración. Señor, si este consejo es tuyo, dame claridad, dame firmeza, dame convicción, dame entendimiento y dame paz. Si viene así, lo que te estoy pidiendo, entenderé que ese consejo viene de ti y tomaré ese consejo y lo haré. Ahí encontramos la orientación y la dirección de lo que el Señor tiene para usted y para mí. Porque aún en el libro de Proverbios nos habla la palabra que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y es porque usted y yo podemos consultar a otras personas, sí. Pero podemos primeramente hablar con Dios, sí. Y ese consejo también lo podemos llevar a la oración y preguntarle al Espíritu de Dios si ese consejo viene de Él y si es suyo. Dame paz, dame claridad y dame convicción para yo hacerlo y tomarlo. Dice: tardo para airarse. Tardo para airarse es porque muchas veces cuando queremos tomar una decisión es imponiendo la decisión, es imponiendo que yo dije que esto se tiene que hacer así, es imponiendo que esto se debe de hacer así, es imponiendo que yo hablé esto y esto se tiene que ejecutar así. No, aquí está la respuesta para un consejo sabio y es primeramente oír. Tardo para hablar, tardo para airarse. Y ahí encontraremos la orientación y la dirección de lo que usted y yo estamos esperando en el Señor para encontrar esa orientación y esa dirección. La naturaleza cambia constantemente, la tierra gira, las estrellas se mueven, pero Dios permanece. Dios no cambia jamás. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces la palabra de Él es inmutable, es incambiable. Si Él le dio una palabra, Él la cumplirá. Pero si Él se la dio a través de la oración, a través del ayuno y a través de la meditación y el estudio de la palabra, Él la cumplirá. Dios quiere que escuchemos y aprendamos que Él no cambia, que Él permanece inmutable, que Él permanece firme, estable y constante para lo que usted y yo necesitamos. El consejo. Y el consejo es que usted y yo utilicemos las estrategias de Dios, no las estrategias ni suyas, ni mías, ni nuestro conocimiento, ni nuestra sabiduría, ni nuestras estrategias, ni de las del hombre, las de Dios. Cuando usted y yo utilizamos las estrategias de Dios, encontraremos esa sabiduría de Dios. Cuando Dios creó el mundo y sus criaturas, Él los hizo a su imagen y semejanza. Al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. A las criaturas las hizo para que usted y yo pudiéramos sostenernos y alimentarnos de las criaturas que Él creó. Y es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante, así como nos lo dice acá el apóstol Santiago. Dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Y usted y yo somos la creación perfecta en Dios, y como la creación perfecta debemos cumplir lo que Él nos dice a través de su palabra. Y la encontraremos a través de la oración, el ayuno, la meditación, el estudio y la palabra. Le oro y le pido al Señor que toda decisión que usted tome sea un consejo guiado por Dios a través de la oración, a través de la meditación, el estudio y la palabra, pero también a través direccionado del Espíritu Santo. Y si el Señor lo permite, que usted también tome el consejo de alguna otra persona, que sea direccionado por Dios, para que usted tome la decisión correcta y que sea ese consejo de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.